Greetings, everyone, and welcome back to our Faith Freedom series. My name is Charles Watson, and I'm Director of Education at BJC, and I am delighted today to kick off our Voices of Hispanic and Latin American Faith Freedom series. BJC is honored to be celebrating Hispanic Heritage Month from September 15th to October 15th, and today we have a special presentation for you as we're joined by BJC friends Anira Cano, who is the Texas Baptist Women in Ministry Coordinator, and also our friend Jesse Rincones, who is the Executive Director of Hispanic Baptist Convention of Texas. And today they will be speaking with you and talking about what does faith freedom mean for Hispanic and Latin Americans, and also going over some myths that are very out there and what they want to define and make sure that everybody knows. But the special thing today is they'll be doing this in Spanish. And so I'm just going to sit back and listen and turn it over to them. And thank you so much for this opportunity, Jesse and Anira. And I hope that everybody is able to learn from you today. Jesse? Muchas gracias, Charles, y muchas gracias al BJC. Creo que esto es un tiempo histórico, Anira, donde por primera vez estamos desarrollando una práctica y explorando lo que es la libertad religiosa en el pueblo hispano y latinoamericano. Y qué gozo, Anira, poder tener esta plática contigo. Yo creo que deberíamos de empezar explorando, cuando hablamos de la libertad religiosa aquí en los Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y simplemente la libertad religiosa es la libertad de poder creer y ejercer y actuar sobre la conciencia religiosa sin tener ninguna interferencia innecesaria por parte del gobierno. Y así como la libertad religiosa implica la libertad de practicar la religión, ya sea ser bautista, católico, pentecostal, musulmán, también significa la libertad de no practicar ninguna religión. Y yo creo que la libertad religiosa es algo que entre el pueblo latino como que la experimentamos, sabemos cuando no existe, pero no platicamos mucho de ella, no la exploramos mucho, especialmente en nuestras iglesias y en nuestras iglesias bautistas hispanas. ¿Cómo ves tú, Anira, en áreas donde no inmediatamente podemos ver las implicaciones de la libertad religiosa, pero que existen alrededor de nosotros? Sí, hola, gracias Jesse por dirigirnos. Pues yo quisiera compartir, yo acabo de regresar de Mérida, Mérida, Yucatán, que como muchos de ustedes saben es un lugar hermoso, y también he explorado otras partes de México en donde hay mucha cultura o había mucha cultura indígena. Y una de las cosas que me impactan bastante, Jesse, es ver cómo en los centros religiosos de los mayas o de los aztecas, muchos de sus templos, se les fortaleció o se les construyó sobre ellas otra iglesia, la iglesia que fue en esos tiempos la iglesia católica. ¿Sí? Y esa era una manera de imponerse, de decir, nuestra religión es la que importa, nuestra religión es la que ahora viene a formar parte de esta cultura. Y entonces cuando hablamos de la libertad religiosa, para mí es muy peligroso que no haya libertad religiosa para todos, ¿sí? Que solamente una religión o una creencia, porque ¿qué es lo que pasa? Que se puede reconstruir o puede pasar de nuevo lo que ha pasado lo que pasó en México. Vinieron una religión y impuso su religión sobre otra cultura, otra etnia, otra cultura que es rica. Y se ha perdido mucho de estas civilizaciones por parte de querer imponer una religión sobre la otra. Y entonces la religión, la libertad de religión es importante, no solamente al decir que tenemos libertad, sino al tener el derecho a la libertad religiosa. Así es, Anira, podemos ver que
puede venir mucha destrucción cuando no hay esta libertad y cuando no se protege. Podemos ver que la libertad religiosa significa cosas diferentes para diferentes grupos. En América Latina, casi todos los países de América del Sur tienen alguna disposición sobre la libertad religiosa en su constitución. Y hay algunos países que han prohibido explícitamente la discriminación por motivos religiosos. Y yo creo que ninguno de los países de América del Sur tiene una religión estatal oficial, ¿verdad? Pero algunos tratan con preferencia, algunas iglesias, creo en Bolivia y Paraguay hay ciertas tratamiento preferencial. Pero ¿cuáles riesgos ves tú en los países latinoamericanos? Sí, se ha visto a través de la historia los riesgos de que los países se alinean con alguna una religión, una preferencia, en que a veces no se le permite a los niños y niñas estudiar en ciertos colegios o que no se les permite ejercer el mismo derecho que los otros niños en las escuelas. También se ha visto que no tienen el mismo derecho a obtener comida, o tal vez obtener los mismos derechos a los recursos del gobierno que el gobierno da a todas las personas de ese país. Y cuando un país comienza a decidir que una religión es la religión del pueblo, entonces los demás comienzan a tener faltas, no tienen la plena derecho de poder ejercer su religión porque se le comienza a imponer o quitar derechos por no tener la religión que es para todos. Y obviamente, siendo bautistas, tenemos una historia muy larga abogando por los derechos religiosos. El doctor Pablo Deiros, pastor de la Iglesia Bautista Central en Buenos Aires, Argentina, nos dice que el problema de la libertad religiosa en América Latina se centra en la distinción entre la libertad religiosa y la tolerancia religiosa, ¿verdad? En muchos países hay alguna tolerancia, pero es limitada en diferentes grados, ¿verdad? Y puede, como quiera, incluir algún tipo de coerción religiosa. Y me gusta una frase que él dijo, él dice, Dios no le ha dado a ningún estado el poder de obligar a los seres humanos a la observación religiosa. Igualdad de derechos para todos, igualdad de derechos para todos y privilegios especiales para nadie es el ideal. Y ese es el ideal por el cual aboga el BJC aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que todas las religiones tengan derechos iguales y aún el que no tenga religión, igualdad de derechos para todos y privilegios especiales para nadie. Y el doctor Deiros nos dice que en América Latina no parece ser ni explícita ni implícitamente evidente. Y le damos gracias al Señor por organizaciones como BJC que abogan por esto, ¿verdad? Anira, ¿qué te ha movido a ser parte del BJC y de la misión que tenemos en BJC? Gracias, Jessy. Bueno, como dice, una de las razones que me ha movido a mí a trabajar junto a BJC y su misión, una de ellas es su subtítulo, ¿verdad? Que dice fe, libertad para todos. Es la BJC trabaja en pro para que todos puedan tener una libertad de practicar su fe o no practicar ninguna fe. La importancia de esto es que cuando una religión es amenazada, ¿sí? Por practicar su religión, entonces todas están amenazadas. Entonces yo creo en BJC por la protección que ellos dan, ofrecen y trabajan arduamente en la defensoría de la protección de religión para mí y para otras personas. Al saber que me protegen mi práctica de fe,
sé que están protegiendo la fe de otros. Y al proteger la fe de otros, están protectando mi fe. También ellos hacen bastante defensoría en las cortes, en la Corte Suprema, en el Congreso. Y no solamente es una organización que habla sobre la libertad religiosa, sino que actúa, han estado involucrados desde 1947 en dar información, en educar y en la defensoría en las Cortes Supremas y en otras instituciones. También me gusta BJC o apoyo a BJC por la educación que ellos ofrecen. Ofrecen a las iglesias, ofrecen a instituciones, a escuelas, también los ofrecen a individuos como nosotros, que nos ayudan a aprender qué es la importancia de la libertad religiosa. Pero como dije, lo más importante para mí es pensar que la amenaza de la libertad de religión a cualquiera es una amenaza a mi libertad religiosa. Y ellos se esfuerzan para proteger eso. Pues muchas gracias, Anira, por tu pasión y tu apoyo. Y esperemos que más en nuestro pueblo hispano puedan descubrir la importancia de la libertad religiosa y agregar su apoyo a sus voces, su tiempo, sus recursos para asegurarnos que se proteja este derecho. Desde el principio de nuestro país se ha abogado por la libertad religiosa. Los primeros colonos, incluyendo Roger Williams, encontró por ahí en Massachusetts que no había esa libertad religiosa y querían imponer cierta religión sobre él. Y él decidió mejor ir a vivir con los indios en vez de quedarse con los colonos que estaban ahí. Y en el 1636 formaron el núcleo de la plantación de Providence, que es en Rhode Island. Y luego, muy pronto después, en 1639, formaron una iglesia bautista ahí. Y fue uno de muchos que desarrollaron este esfuerzo de proteger la libertad religiosa. Yo no sabía y me di cuenta por las enseñanzas de BJC y otros que Henry Dunster, que fue el presidente de la Universidad de Harvard, empezó a leer la Biblia y decidió que los bebés no deben de ser bautizados. Y cuando nació uno de sus hijos y decidió no bautizarlo, le trajeron cargos contra él y le quitaron su puesto de ser presidente de Harvard. Así que entre los bautistas hemos visto muchos de ellos abogando por este derecho. Es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí, de hecho, parte de históricamente nuestros principios fundamentales como bautistas en nuestra identidad es que la libertad religiosa es para todos, Jesse. No para unos pocos seleccionados, incluyendo solamente bautistas o no solamente cristianos evangélicos, sino que incluso para una mayoría. La insistencia bautista sobre la libertad de religión incluye, por lo tanto, la libertad de la religión. El derecho de una persona para no creer es tan sagrada como lo es el derecho de una persona para creer, acuerdo al The Baptist Identity for Fragile Freedoms por Walter Schruden. Y qué bonito poder explorar la historia, especialmente la historia bautista, encontrar tantos que han abogado por esto, y no solamente por allá en aquellos lugares lejos, ¿verdad? Como Massachusetts y New England, pero pues nosotros somos tejanos, tenemos que hablar, ¿verdad? Que aquí también en Texas hemos visto este desarrollo y esta abogacía y pelea por el derecho religioso. El doctor Paul Powell, en su libro Back to Bedrock, nos dice que el primer sermón bautista predicado en Texas fue uno que fue ilegal. Fue ilegal. El predicador Joseph Bayes en 1820 se vino desde Missouri, llegó aquí, no tenía papeles para entrar a Texas en ese tiempo porque no era estado, ¿verdad? Así que se cruzó como ilegal en el río Sabine para entrar a Texas y empezar a predicar.
Y la primera iglesia bautista en Texas que fue formada también fue ilegal, porque la ley mexicana decía que era ilegal formar una iglesia en Texas. Y el pastor Daniel Parker dijo, bueno, es ilegal formar una aquí, la voy a formar en Illinois y me voy a traer a los miembros para Texas, ¿verdad? Así que vemos que aún en nuestro estado, el derecho de la ley religiosa se encuentra ahí en la infancia, ¿verdad? Del desarrollo del Estado y de nuestro país. Anira, ¿qué crees que serán algunos de los mitos que a veces encontramos en nuestro pueblo hispano, en nuestro pueblo bautista, en la comunidad religiosa, que tiene que ver con la libertad religiosa con los Estados Unidos que realmente no es cierto? Wow, pues hay muchos, ¿verdad? Pero nomás podemos cubrir unos hoy. Yo sí voy a cubrir, voy a hablar de que el 51%, ¿sí? De americanos creen que la Constitución de Estados Unidos establece que Estados Unidos es una nación cristiana. Sin embargo, esto no se encuentra en la Constitución de nuestro país. Entonces, nuestro país no es un país cristiano porque no lo establece ni la Constitución ni ningún otro de nuestros papeles oficiales que hace nuestro país. Así es. A veces mencionamos que fue un país fundado por el cristianismo o fundado en la Biblia, pero la Constitución nunca refiere ni al cristianismo ni a la iglesia, y el único tiempo que se refiere a la religión es en el artículo 6. Y en el artículo 6 nos dice que no se requeriría ninguna prueba religiosa como calificación para poder tener una oficina o una posición pública en los Estados Unidos. Así que si los fundadores de nuestro país hubieran querido formar un país cristiano, hubieran puesto estos requisitos en la Constitución, pero a lo contrario dijeron no queremos que haga ninguna prueba religiosa, no tienes que ser ni cristiano, ni Quaker, ni presbiteriano, ni bautista, ni católico para poder tener una posición. Y luego, aún después de eso, cuando se hizo la enmienda a la Constitución, ¿verdad? De los derechos especiales que se nos están dando, la primera enmienda a la Constitución dice que el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión. O sea, el gobierno no puede decir, esta es nuestra religión oficial, ni aún esta es nuestra religión preferida. Y no solamente no puede establecer una religión, pero también prohíbe el libre ejercicio. Así que ni puede establecer una, ni puede proveer a alguien que haga el propio ejercicio de su fe o no ejercitar ninguna parte de su fe. Sí, Jessy, otra cosa, otro mito es uno que yo escucho mucho en todas partes, es que la oración se ha sacado de las escuelas y por eso las escuelas están tan mal. Pues quiero decirlo como lo dice mi gran amigo Abel López. Los únicos que han sacado la oración de las escuelas somos nosotros los cristianos, porque la oración sigue siendo un derecho de estudiantes en las escuelas, pero esto solamente se puede ser guiado por los estudiantes. Las escuelas no tienen ni deben de tener un protocolo de guiar a los estudiantes en la oración. Y esto es para proteger su fe, nuestra fe y la fe de otras personas. Entonces, las leyes o la constitución o las enmiendas no quitan la oración de las escuelas. Nos dan el derecho de orar, pero siendo guiado por los estudiantes. Los maestros también pueden orar, pero no pueden hacerlo siempre y cuando le impongan a los estudiantes o en una forma pública.
Entonces es importante entender que los únicos que pueden quitar la oración de las escuelas somos nosotros los cristianos, porque los estudiantes pueden seguir orando, pueden seguir reuniendo otros estudiantes y seguir orando. Sí, he mencionado a personas que mientras haya exámenes en la escuela, van a haber oraciones, porque alguien va a estar orando, Señor, ayúdame a poder pasar este examen, ¿verdad? Me acuerdo que en una junta con una congregación tenía que ver con otra cosa, no estábamos hablando de la libertad religiosa, pero una hermana mencionó esto, ¿verdad? Que todo empezó a ir mal en nuestro país cuando sacamos las oraciones de la iglesia y le dije lo mismo que tú mencionaste, ¿verdad? Que se puede permitir. Y le dije, yo sé que a veces los políticos tratan de usar el tema de la libertad religiosa, pero le cambian la definición, ¿verdad? Y ellos están hablando solamente de la libertad de la religión de ellos, para practicarla o a veces hasta imponerla sobre otras personas. Y le dije, yo sé que ahorita hay políticos que quieren pasar leyes requiriendo una oración. Y le dije, yo no votaría por eso. Y como que se quedó asombrada, como que no eres director de pastores y de la Convención Bautista y no quieres pasar una ley forzando oración. Le dije, no. Le dije, la pregunta es, ¿a cuál oración vamos a usar? Vamos a usar la oración. Nosotros queremos usar una oración quizás más bautista, ¿verdad? Pero una oración pentecostal o carismática o católica o una oración de los mormones o una oración, porque si lo abrimos a una oración tenemos que abrirla a todos, ¿verdad? Y si viene alguien por ahí que su afición su religión es el satanismo, entonces les vamos a dar a ellos también la oportunidad de orar al diablo, hombre, como que nos desmayamos, ¿verdad? Así que muchas veces ideas que suenan muy buenas, muy religiosas o cristianas, y que a veces hasta los políticos la usan para tratar de ganar nuestro apoyo, si las exploramos en luz de la Biblia o aún en luz de la libertad religiosa, nos damos cuenta que serían cosas que traen mucho daño a nuestra comunidad. Sí. Y Jessie, una más que quisiera compartir otro mito es que muchas veces como bautistas hemos aprendido el valor de la separación de iglesia y del Estado, ¿verdad? Que el Estado no interfiere en las cosas de la iglesia y la iglesia en las cosas del Estado. Y una vez que yo había hecho trabajo de defensoría contra de payday loans o los préstamos de día de pago y también de migración, alguien me dijo, no, yo no me meto con las cosas de política. Debe estar separado la religión del Estado. Y estoy de acuerdo con la separación de religión y Estado, pero no estoy de acuerdo en que como creyentes nosotros no es un cruce de Estado y religión informar a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, qué son los valores que tenemos como cristianos que afectan no solamente a los cristianos, sino afectan a la población en general, ¿cierto? Entonces, el hacer la defensoría o como otros dicen, que abogan en pro de los vulnerables, no es meterse a la política ni es invasión de la iglesia al Estado, sino es una manera de poder alzar las voces, de decir, esto afecta a todos, no solamente a los cristianos. Por favor, vean esto diferente y pasen leyes que ayuden a todos, no solamente a los cristianos. Exacto, la separación de la iglesia y del Estado significa que el Estado no controla la iglesia tampoco no controla el Estado, pero tenemos la oportunidad de, como cualquier otro ciudadano, usar nuestras voces, usar nuestro voto, usar los sistemas que están ahí para poder abogar por la justicia, ¿verdad? Abogar por el pobre, todas aquellas cosas que la Biblia nos enseña que hagamos. Lo podemos hacer desde el púlpito, lo podemos hacer en nuestra vida personal y podemos hacerlo utilizando los sistemas que se han establecido en nuestro país, ¿verdad? Anira, algunos últimos pensamientos para nuestro pueblo hispano que estará escuchando sobre y empezando a pensar sobre la libertad religiosa.
Sí, quisiera compartir algo que se encuentra, como dije más temprano, en el libro La identidad bautista, es que la libertad religiosa y la tolerancia religiosa no son la misma cosa. La tolerancia religiosa es una aprobación, mientras que la libertad religiosa es un derecho. La tolerancia religiosa es una medida de convivencia, pero la libertad religiosa es una cuestión de principios. No, entonces, como cristianos debemos de cultivar, debemos de apreciar, debemos de amar a personas de diferentes religiones. De ellos podemos aprender mucho, así como pueden aprender de nosotros. Entonces, no se trata de tolerar a nuestras amistades de otras religiones o otras religiones en sí, sino debemos de apoyar el derecho de ellos de poder congregarse y de alzar sus voces y practicar su su fe tal como su fe la indica. Porque cuando ellos se les amenaza de nuevo su fe, nos van a amenazar nuestra fe. Es importante como latinos, como hispanos, que recordemos que nuestra fe la podemos practicar libremente, pero también debemos abogar para que otras fe lo puedan hacer. Amén, así es. La tolerancia religiosa viene de un hombre, pero la libertad religiosa viene de Dios. Le queremos dar muchas gracias a BJC y a nuestro amigo Charles Watson por este tiempo donde podemos tener esta plática en nuestro idioma. Charles, thank you so much. Thank you and the BJC for this opportunity to have this conversation in our heart language, and we pray that it's a blessing to many. In the heavenly language. No, I'm kidding. I'm sure there's some heavenly language coming from in Spanish. I'm pretty sure of it. So, thank both of you again for joining us, and those out here that join us for this series as we continue next week on our Hispanic Heritage celebration, and also the Hispanic and Latin American Faith Freedom Series. We will be here next Thursday at the same time. And we'll have special guests, 3 former BJC fellows, Reverend Elisa Adape, Erica Perez, and Reverend Aurelia Pratt, who will be answering the question, what is our identity in the community? Speaking from their perspective and bringing that to us. So thank you again. We hope that this has been a blessing to everybody and everybody in the Spanish-speaking community. Muchas gracias. 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 Adiós, Charles. Adiós.